Bien. Bien, feliz sábado, buenas noches. Tengo la opción de compartir pantalla. Voy a quitar la cámara para poder presentar la pantalla. Bien, el tema a impartir de hoy es el siguiente: comprendiendo el feminismo. Este tema ha sido presentado hace recién por la anciana Tess, y estos pensamientos quiero traerlos a nuestra memoria hoy, repetirlos nuevamente y para que nosotros podamos, como forma de repaso y como también para que reflexionemos en cuanto a lo que se aprendió. Sabemos que estamos llegando a Paño, a solo unas cuantas semanas, días. Hemos estado discutiendo la gran prueba para el pueblo de Dios. Hemos visto cómo Dios nos ha guiado a través de las líneas. Por ejemplo, vimos cómo la ley dominical es sobre la gran prueba, el sexismo. Y desde que Dios nos mostró esto, el mensaje ha ido en aumento hasta poder llegar a la formalización de esto. No solo ha tenido un impacto en nuestras vidas personales, sino que lo ha sido dentro del movimiento colectivamente. Entonces, así como el tema de la comunidad LGBTQ ha ido ampliándose más hasta poder llegar a entender el matrimonio homosexual, el celibato impuesto. Asimismo, Dios nos dio a comprender mejor el feminismo y fue uno de los temas que se estuvo discutiendo recientemente, como también los artículos que han sido enviados al Media Broadcast para poder ampliar más nuestro conocimiento sobre este tema. Por lo que a continuación se abordará esto, pero también quiero tocar cómo la sociedad responde o cuál es la respuesta de la sociedad a esto. Bien, para iniciar como contexto, vamos a ver qué es el sexismo. El sexismo es el nombre, voy a dar este concepto que fue dado ya por nosotros, ya fue dado a conocer recientemente. El sexismo es el nombre que las feministas han utilizado para explicar cómo se refuerzan y se mantienen las desigualdades entre hombres y mujeres a través de normas, valores y actitudes. Asimismo, teniendo en cuenta esto, veamos el feminismo. El feminismo es una creencia de igualdad política, económica y social de dos sexos. Está expresada especialmente en la actividad organizada de parte de los derechos de las mujeres. Hasta hoy lo que hemos aprendido durante todo este tiempo ha sido esto, viendo el feminismo, no solamente viendo el sexismo, incluso cómo se ha desmantelado todos esos estereotipos sexistas, prácticas sexistas, y el feminismo ha ido marcando o ha ido señalando cómo esto se ve en la esfera política, en la esfera económica, en la esfera social, y muchos temas podemos mencionar en educación, cultura, y todo esto, cómo se ve, cómo el feminismo mira al sexismo hoy día. Pero para poder llegar a comprender mejor esto, vamos a ver las olas del feminismo. Y una de las, para poder entender mejor cómo comenzó, y ya hemos escuchado acerca de esto, y es la primera ola del feminismo, Seneca Falls, en 1848.
Esta convención fue una convención de Seneca Falls que se conoce como la primera convención sobre los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Fue celebrada en 1848 en Nueva York. Y la reunión la reunión lanzó el movimiento por el sufragio femenino. Y esto es importante porque fue uno de los objetivos que tenía esta convención o este movimiento. Y que más de 7 décadas después se logró asegurar a las mujeres el derecho al voto. Fue encabezado por Elizabeth Stanton y Lucretia Mott. Ellas encabezaron la lucha antiesclavista y por la igualdad entre hombres y mujeres. Y obviamente esto sirvió de inspiración hasta llegar hasta Europa. Así que, ¿qué fue lo que se discutía en la primera ola del feminismo? Estas mujeres revolucionarias, ¿o qué era lo que querían? Se discutieron 11 resoluciones sobre el derecho a la mujer y todos fueron aprobados por unanimidad, pero algo no fue aprobado, la 9ª resolución, y esta era que exigía el derecho al voto de las mujeres. Fue uno de los objetivos que la primera ola del feminismo tenía. Así que Elizabeth Stanton y el abolicionista afroamericano Frederick Douglass dieron discursos apasionados en su defensa, ¿sí? Antes de que finalmente llegara a pasar. Pero lo que quiero mencionar aquí es que unos 70 años después, tuvo que pasar todo ese tiempo hasta que en 1920 se les otorgó a las mujeres el derecho a votar. Esto fue a través de la 19ª enmienda. Sí, fueron muchos acontecimientos que transcurrieron en ese tiempo, en esos 72 años, sí, desde esta primera convención de los derechos de las mujeres en Estados Unidos, la primera ola. Entonces, hasta que por fin se ratificó la 19ª enmienda en 1920, que aceptó, legalizó el sufragio femenino. Entonces, esta estipulaba que ni los estados de los Estados Unidos de América, ni el gobierno federal pueden denegarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo, por supuesto. Por eso se les otorgó el derecho al voto a las mujeres. En teoría era esto, pero en práctica seguía siendo difícil que las mujeres negras pudieran votar. Es decir, se logró esto, pero había muchos huecos aún o muchos vacíos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Me están escuchando o no puedo saber si mi internet se fue o estoy? Pues está bien. Estamos escuchando. Muy claro, muy bien, gracias. Muchas gracias, está bien. Entonces, y esa fue una de las principales victorias que podemos mencionar en la primera ola del feminismo, hasta lograrse el 18 de agosto de 1920 el derecho al sufragio femenino. Así que había muchas cosas que no eran iguales, había muchas cosas que todavía estas mujeres luchaban por el derecho al voto. Al menos eso es su objetivo, pero y hasta que se logró, pero todavía quedaba muchos huecos que rellenar, como por ejemplo la esfera financiera, por ejemplo el lugar de trabajo, como mencioné antes, la educación, la vida personal, la vida privada. Ellas podían votar, se logró, pero todavía faltaba un largo camino que recorrer para que pudiese llegar a tener una igualdad más amplia. Así que después de esto, ¿qué viene? Después de 1920 y este objetivo logrado durante la Segunda Guerra Mundial, hay una oportunidad para que las mujeres tengan un importante rol, y así pasó en Estados Unidos, ¿sí? Con los hombres, por ejemplo, los hombres luchando en Europa, Asia, y las mujeres asumieron los trabajos, mientras los hombres no estaban, las mujeres asumieron esos trabajos en las fábricas, en los trabajos que eran, entre comillas, designados para los hombres. ¿Qué hizo entonces la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué permitió?
permitió esa incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Además de que ellas podían ser enfermeras, ellas podían trabajar en comunicaciones, e incluso en el ensamblaje de las máquinas de guerra. Pero esto no iba a durar para siempre. La guerra terminó y los hombres regresan nuevamente a sus casas y por supuesto las mujeres regresan nuevamente a sus lugares de trabajo como antes. Es decir, ellas pierden su trabajo por lo que habían logrado hasta entonces. Entonces, es allí donde, debido a esto, debido a lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, ya había como quien dice, una señal o muchas señales para que la gente pudiese ver, o las mujeres pudiesen ver cuánto hacía falta o cuántos derechos aún no eran otorgados a las mujeres. Y la segunda ola del feminismo comienza en 1960, al menos en la parte temprana. Desde la Segunda Guerra Mundial estaba funcionando esto, pero podemos marcar 1960 como un punto. Y algo interesante en todo esto, que la primera ola y la segunda ola se desarrollan durante un periodo de reformas sociales, ¿sí? ¿Cuál es la reforma social que está viendo en la segunda ola? ¿Qué inspiró a la segunda ola del feminismo a que pudiese levantarse y empezar a ver o a darse cuenta cuáles eran las cosas que necesitaban reforma? Y esto fue el movimiento de los derechos civiles. Ya, esto inspiró también a las mujeres para que ellas también tuviesen su movimiento y vieron la 14ª enmienda como algo que también era parte de ellas, no solamente en cuanto a la raza, sino también en cuanto al género. Y esto es lo que también hace de que las mujeres vean que también ellas tienen derechos. Así que la segunda ola tuvo lugar en medio de movimientos sociales y políticos. Y una de las precesoras, prácticamente yo puse dos allí porque son precursoras, tanto Simone de Beauvoir con su libro, esta escritora francesa, publicó un libro funcional, que este libro marcó la pauta para la siguiente oleada del activismo por los derechos de las mujeres. ¿Sí? Se publicó en 1949, ustedes pueden ver allí, el libro se titulaba su obra El segundo sexo. Y esto ofrecía muchas definiciones, al menos amplias definiciones de lo que era la feminidad, y describía cómo históricamente las mujeres han sido tratadas como segundas, obviamente es como segundas después de los hombres. Así que este libro o esta obra de Simone de Beauvoir fue parte de lo que inspiró a Betty Friedan. 10 años después de esta publicación, Betty Friedan es una estadounidense. Ella ayudó a encender la segunda ola con su libro La mística femenina, o la mística de la feminidad, como se lee allí. Y este fue publicado en 1963. Friedan desarrolla a partir de la obra de Simone de Beauvoir y sin embargo, no solamente Friedan emplea el pensamiento filosófico para abordar el feminismo, sino que ella en su obra lo que hace es que incorpora historias orales y sus experiencias personales para abordar los problemas que enfrentan muchas mujeres. Lo que hace Friedan realmente en su obra La mística de la feminidad es que ella comienza a investigar el rol de las mujeres en la sociedad para ver si otras mujeres compartían sus sentimientos de insatisfacción y malestar, ¿no? Como amas de casa. Y para su sorpresa, no era la única, y sus entrevistas se convierten en la fuente de su primer libro. Se da cuenta de que no es la única persona, de que esto es algo que se está dando, es algo común, es algo que necesita realmente ser visto de cerca. Así que el objetivo de Betty Friedan era demostrar en su obra que las mujeres estaban insatisfechas sobre lo que se decía de ellas,
que las mujeres realmente femeninas no querían trabajar, no tener opiniones políticas, realmente ellas no querían. Entonces, ella dice que las mujeres están insatisfechas y no pueden demostrar sus sentimientos. Se les ha hecho creer de que ellas realmente están bien y están satisfechas en ser como son y estar como están. Entonces, pero la mística de la feminidad, en realidad esta palabra, esta expresión que me llamó mucho la atención, según Betty Friedan, en términos más conceptuales, se emplea para describir un conglomerado de discursos y presupuestos tradicionales acerca de la feminidad, que obstaculiza el compromiso intelectual y la participación activa de las mujeres en su sociedad. Por eso ella incluyó en su obra, historias orales, ¿sí? Historias y experiencias que realmente obstaculizaba la parte intelectual y la participación de las mujeres en la sociedad. Así que realmente quiero mencionar algo interesante, y es que este era un pensamiento revolucionario, ¿sí? Que no era antifemenino para una mujer querer trabajar, es decir, tener una educación política. O sea, durante la Ley de los Derechos Civiles, en 1960-64, bajo la administración de Johnson, se aprobó la norma que prohibía a las empresas discriminar por motivos de sexo, raza, color y todo esto. Pero el razonamiento de los americanos parecía ser que mientras un hombre blanco podría aceptar que los afroamericanos merecían protección contra la discriminación, ser aceptados, sentarse juntos en un autobús, ir al mismo baño, que no importa el color y todo esto, la idea de que las mujeres merecían la igualdad con los hombres era demasiado radical para cualquiera, ¿sí? Era demasiado radical, pero pese a ello la ley se aprueba y obviamente contribuye a muchas protecciones a las mujeres, por ejemplo, en los lugares de trabajo y esto. Pero de esta manera vimos cómo la segunda ola fue motivando, por ejemplo, al caso de Roe versus Wade. Es un caso que nosotros conocemos y hemos estudiado bastante, cómo esto dio paso también en la segunda ola del feminismo a que este caso fuera discutido y considerado, el caso del aborto hasta hoy día, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, se mencionó acerca de las ramas del feminismo, las 3 ramas del feminismo, cultural, liberal y radical. En esta presentación yo no voy a hacer énfasis específicamente qué significa cada uno, tal vez sí lo haré, pero quiero darle un enfoque que también se dio, no diferente, pero sí darle otro enfoque a la presentación. Pero de 1960, cuando se marca la segunda ola del feminismo, llegamos a 1991 y empieza la tercera ola del feminismo. A lo que te decía, de que ahí es donde hay una división desde 1991 hasta hoy día, esa división que nosotros conocemos como el feminismo cultural, el feminismo liberal y el feminismo radical. Bien, entonces, lo que quiero decir aquí, ¿cómo responde la sociedad en la primera ola del feminismo cuando las mujeres logran el derecho al sufragio femenino, al sufragio, perdón, del voto? ¿Cómo responde la sociedad ante esto? ¿Qué dice la sociedad de esas mujeres? ¿Cómo es que ellas eran? Y ahí están las imágenes, pueden verlas. Por favor, denme una pista de que estamos ahí. Sí, se ve. Okay. Entonces, ahí vemos una imagen, y vemos la primera imagen. Vemos a un grupo de mujeres sentadas a la mesa, haciendo bromas o contando chismes, chismeando, en un gabinete. ¿Cómo se miraría esto en 1978? Mientras toman el té. Así se les miraba a las mujeres sufragistas, mujeres chismosas, aparte de que
¿Qué van a hacer las mujeres? ¿Cómo lucen estas mujeres? Por ejemplo, en la segunda imagen que ustedes están viendo allí. ¿Cómo es el desarrollo de una sufragista? ¿Qué es ser una mujer femenina que lucha por el derecho al voto? ¿Cómo es que la sociedad la ve? Y si ustedes pueden observar la primera imagen, van a ver, ¿qué miran? Una niña con una mascota a sus 15 años, a los 20 años una mujer coqueta, a los 40 años una mujer solterona, no casada, y a los 50 años una mujer fea, sufragista. Esto era lo que la sociedad miraba, así se miraba a las mujeres. ¿Qué sucede nuevamente? Ustedes pueden ver la apariencia, cómo cambia. Y ser una coqueta a los 20 años quería decir que trata de llamar la atención de los hombres, pero obviamente no la tiene. Sino que solamente puede seducir, pero no la tiene. Y a los 40 años, ¿cómo la vemos? Una solterona. No puede tener un hombre porque es una sufragista. Y aparte de que es fea, es lo que vemos y el resultado que se obtiene es a los 50, es que es una sufragista. Así que lo que nos muestran estas imágenes es el estereotipo de belleza sexista que estaba implementado en ese tiempo, cosa que voy a mencionar más adelante, cómo se ve hoy día también esto. Entonces, ven esa imagen donde dice abajo con los hombres, esposos para las ancianas o viejas, y una mujer con unos dientes grandes, una nariz feísima, señalando con un dedo como amenazante, enojada, sosteniendo un panfleto enrollado que dice voto para las mujeres. Es decir, una imagen de lo que se veía o de lo que en apariencia o de lo que la sociedad para poder contraatacar a lo que las mujeres estaban haciendo, lo hizo a través de la apariencia física. Así responde la sociedad, ¿sí? A mujeres desagradables, solteronas, poco atractivas y feas. Esta otra imagen, coloqué allí en español lo que quiere decir ahí. Nuevamente, ustedes pueden observar la apariencia de esta mujer. Esta es la casa que el hombre construyó y estas son algunas de las mujeres destacadas que dicen que quieren y tendrán el voto. Piensan que deberían de tener apoyo de un hombre, aunque él debería de quedarse corto. La sufragista astuta que está a la espera y quiere a todos en la casa que construyeron los hombres. Así que lo que ustedes ven aquí es qué era lo que se decía parte de la apariencia, por ejemplo. No solamente era la apariencia física, sino que veían una amenaza que las mujeres pudiesen dejar la casa o el hogar y salir afuera a la calle a luchar o a reclamar el derecho al voto. Ellos miraban esto demasiado radical. No podía la mujer abandonar el hogar. Entonces, lo que quieren hacer las sufragistas es algo como decían ellos, como por ejemplo, pues nadie me quiere, nadie me ama, soy solterona y seré entonces una sufragista. Y Tess aborda esto y Tess hace la pregunta, dice, ¿por qué no es posible amarlas? Estas mujeres son valientes, pero son poco atractivas. Así que esta fue la herramienta principal para atacar la influencia de las sufragistas. Esto fue lo que usaron para poder contraatacar. Y aquí vemos otra imagen. No sé si es tan visible, pero lo que la imagen dice en medio allí es ¿cuál prefieres? ¿El hogar o la esquina de la calle para las mujeres? No al sufragio femenino. ¿Qué prefieres? Del hogar, quedarte como lo que realmente hace a la mujer, ser femenina, ama de casa, cuidando, o irte a la calle a protestar. Y allí ustedes pueden ver el rostro, la apariencia, ¿sí? Una hermosa e inocente ama de casa,
Ahora está pintando a las sufragistas no solo poco atractivas, sino que les dice fuera de la esfera del hogar, están aparte, afuera. Así que en esto fue la respuesta general de toda la sociedad de las sufragistas. Estaba basada en la apariencia física. Y todas las mujeres pelearon, pero la sociedad se movía solamente en torno a su apariencia física. Es lo que vemos en 1850, por ejemplo. ¿Cómo veía la sociedad a la mujer en 1850? Ustedes pueden comparar el dibujo de la izquierda con el de la derecha. Pueden ver la cara de la mujer de la izquierda y la arrogancia de la mujer de en medio. Fumar para ese tiempo era algo terriblemente inapropiado para las mujeres en esa época. Así que venga una mujer allí con pantalones, que era algo revolucionario, ven a una mujer fumando y las demás pues que están a la par la ven y ven que son ¿qué? Poco atractivas, nuevamente. ¿Cuál es la atractiva ahí? ¿Cuál es la no atractiva en esa época? Toda la sociedad se centra en las expectativas culturales de la belleza. Tanto en la primera ola del feminismo, ¿sí? Desde la primera ola del feminismo, cada hombre, cada mujer que no estaba de acuerdo, sabían, tenían una herramienta cómo desacreditar a la feminista. Y ellos sabían que la forma eran descritas como que poco atractivas, poco amadas. Y es algo que nos lleva a poder comparar y contrastar. Cuando Elena White habla acerca de la belleza, del uso del vestido, ¿cuáles eran los estándares de belleza de esa época? Y ustedes han leído y han visto cómo Elena White habla acerca de los vestidos de estas mujeres y los corsets, cómo estas mujeres eran esclavas, apretando tanto su estómago, y ella habla de la salud, cómo esto afectaba a la salud, pero querían encajar. Sin embargo, Elena White no encaja en la primera ola del feminismo, ni mucho menos con los estándares de belleza de ese tiempo. Así que no habían gimnasios para que las mujeres pudiesen, o sea, no era atractivo, las mujeres no hacían ejercicio porque no era atractivo, y la forma natural de la mujer no es atractiva en la sociedad, así que se va a tener que ajustar a los estándares de belleza. Y Elena White, en ese tiempo, era prácticamente radical, ¿no? Y ella se acercó bastante a la igualdad en ese tiempo. Así que si nosotros vemos todas estas cosas y pensamos en cuáles son los estándares de belleza de hoy día o cómo la sociedad ve hoy día al feminismo. Y quiero hablarles de algo que fue enviado a nosotros en el Media Broadcast, de muchas de los artículos para leer sobre estos asuntos. Uno de ellos que quise tomar para poder mencionarlo ahora, y es acerca de por qué es tan importante que la mujer sea bella o hermosa. ¿Por qué desde que nacen las niñas se les dice que son bellas y hermosas? ¿Cuánto afecta esto a las mujeres, por ejemplo? Aquí tengo algo que fue tomado de uno de los artículos. Me gustaría que alguien pudiese leer, por favor, por mí. No puedo ver aquí para decir quién. Leo. Ok, gracias. Cuando pasamos mucho tiempo hablando de algo, enviamos un mensaje de que el tema es importante. Si hablamos regularmente con nuestros hijos sobre la bondad, les hacemos saber que la bondad es importante. Si alabamos a los niños con frecuencia por compartir,
Eso demuestra cuánto valoramos la generosidad. Y cuando constantemente les decimos a las niñas pequeñas lo bonitas que son, estamos comunicando que la apariencia es importante y que ellas son especialmente importantes para las niñas. Cuando comentamos sobre la ternura de la niña de manera más consciente que cualquier otra cosa sobre ella, sugerimos que su apariencia significa más que otras cualidades. Bien, gracias, Solange. Creo que lo que se acaba de leer no tiene más explicación, lo ha dicho. Es algo que si nosotros decimos, repetimos algo, sabemos nosotros que eso, si lo hacemos consistentemente con frecuencia, eso hace eco en nosotros como personas. Y el artículo, aquí solamente tomé esta parte, sí, hablando sobre eso, y hace ver de cómo un estudio revela de que los niños, las niñas son llamadas más veces bonitas y son estimuladas a que ellas son y deben de ser bonitas. El problema de todo esto es que, ¿qué es ser bonito? ¿Qué es belleza para esta sociedad? ¿Cómo es este concepto? Y ahorita lo estamos viendo. ¿Qué es ser lindo en nuestra sociedad? ¿Qué es que una mujer sea bella en esta sociedad? Realmente es demasiado triste poder mencionarlo. Yo sé que todos nosotros hemos estudiado esto. Y si no encajamos como mujeres en la sociedad, en este estereotipo de belleza, entonces, ¿cómo somos tratadas? ¿O cómo nos sentimos? ¿Cómo nosotras llegamos a ser víctimas y participantes de este pensamiento sexista? ¿Cómo llegamos a sentirnos? ¿Cómo nuestra autoestima llega a ser dañada? ¿Cómo llegamos a tener inseguridades grandes porque no encajamos en esos estereotipos de belleza? Entonces, otro de los artículos que pareció bastante importante decía de que en Estados Unidos las mujeres, en Estados Unidos, pero yo voy a decir también que en todos lugares enfrentan muchas formas de expresión, discriminación de género, y no solamente en los chistes sexistas, por ejemplo, o que tiene que ver con el acoso, abuso físico, violación, asesinato, sino que son cosificadas y son vistas como objetos. Lo vemos muy impregnado en los chistes, en las caricaturas, en la música, bromas. Y todo esto culturalmente es común y muchas veces tolerado. Y la objetivación sexual de las mujeres es un componente que impulsa y perpetúa la opresión de género. Es el sexismo sistémico, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, todo esto. Entonces, es algo por lo cual como nosotras como mujeres hoy día, al poder entender qué es lo que el feminismo radical ve, cómo ve el feminismo radical todo esto, y cómo ve el feminismo cultural todo esto, y cómo ve el feminismo liberal todo esto, nos lleva también a pensar algo sobre nuestro tiempo. Un caso que sucedió en 2018, puse 2021 como para poner un punto. En 2018, la tenista estadounidense, ¿cómo es que se llama? Williams, recuerdo el nombre, Serena Williams. Ella estuvo en un campeonato, en un equipo con Naomi Osaka,
Y en ese momento, Serena, no ganó, sino que ella fue penalizada por el árbitro. Y entonces Serena se enfureció o se enojó y le reclamó al árbitro. Y le dijo que era un ladrón y un mentiroso. Le dijo, tú sabes que yo no he cometido una falta. Es decir, me estás poniendo una penalización injusta prácticamente, ¿no? Entonces le dices que eres un ladrón y un mentiroso. Y ese enfado de Serena Williams en la final de Estados Unidos, que ella estaba jugando contra Naomi Osaka y perdió, le costó a Serena Williams una multa de $17,000. Y se le acusó a ella de haber cometido 3 violaciones del código de conducta durante el partido. 10,000 por abuso verbal, porque le dice el árbitro se llamaba apellido Ramos, creo, Carlos Ramos, él era portugués, y le dice el árbitro, estás cometiendo abuso verbal contra mí. Entonces ella le grita desde abajo al árbitro y le hace el reclamo. No le grita, ella le dice el reclamo, ella está agitada. Entonces, y todo esto es lo que les estoy diciendo ahora, es un debate, porque se formó un debate. $4,000 por recibir instrucciones de su entrenador desde las gradas. El entrenador le está dando instrucciones desde las gradas. Y 3,000 por romper su raqueta. Así que ese dibujo que ustedes ven es un dibujo de un hombre llamado Mark Knight. Y fue publicado en un periódico. ¿Y cómo se ve a Serena Williams? ¿Cómo la ven ustedes? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿cómo se ve? ¿Qué resalta allí? La apariencia fea, gorda, infeliz. Una apariencia física desagradable, una mujer gorda haciendo berrinche. Un pájaro, un pollo o algo así. Exacto. Rompiendo su raqueta, está haciendo berrinche. ¿Ya? Unos labios muy voluminosos. Es un aspecto masculinizado. Está en medio de una crisis de ella enojada, saltando en su raqueta y quebrándola. Así que esa caricatura, ¿sí? La animalizaron en la conducta, ¿no? Exacto. Bestia. Exacto. Y vean ustedes al final qué dice el árbitro. Está en inglés. Pero el árbitro, el árbitro, el entrenador le dice a la otra, a la que ganó en realidad, y no dijo nada, ¿no la puedes dejar ganar? Le dice a Naomi Osaka. ¿Y cómo está Naomi Osaka? Vean a Naomi Osaka, ¿cómo se ve? ¿Pueden ver la diferencia? Rubia. Flaca y rubia. Flaca, rubia, un cuerpecito formadito. Y saben que cuando se le acusó de esto al que dibujó, a Knight, que dibujó esta caricatura, él dijo, justificó diciendo que esta tenista japonesa, Naomi Osaka, se teñía el pelo. Lo que me llamó la atención fue un Twitter de la actora que hace Harry Potter, la película de Harry Potter, que ella es feminista. El Twitter, en su cuenta de red, ella escribió y dijo, a esto, bien hecho, reducir a una de las más grandes mujeres deportistas vivas a motivos racistas y sexistas y convertir a la segunda más grande mujer deportista en un objeto sin rostro. Un objeto sin rostro y una mujer fea. Entonces, ¿cómo responde la sociedad hoy día a las mujeres? Y esto fue todo un debate, porque ella decía, Serena Williams decía, lo que Serena Williams dijo es que han jugado
han habido hombres que han tenido este tipo de actos y estos hombres han dicho incluso que esto es injusto, han reclamado y nunca se les ha hecho lo que se le hizo a mí. Y ella dice en el video, a mí por ser mujer me están haciendo esto. Me están haciendo esto por ser mujer. Ella está agitada y dice eso, porque soy mujer me lo hacen y esto no es justo, tú lo sabes. Entonces, fue todo un debate. Así que, con este pensamiento, quiero que veamos algo de las mujeres sufragistas. A ellas se les decía suffragettes, creo que es en inglés, o no sé si lo puedo mencionar bien. Y estas mujeres, había un contraste entre ambos grupos. Habían mujeres que eran sufragistas, las identificaban, algunas las identificaban como NUS, Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, y a otras las identificaban como, se referían a militantes de la Unión Social y Política de Mujeres. Entonces, era como que había una división, como que hacían una división, algo así. Y a unas las miraban más radicales y a otras no tan radicales. Es decir, por ejemplo, las que identificaban como NUS o Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino eran a mujeres que luchaban por su derecho al voto, por supuesto, pero siempre dentro del estatus. Es decir, las que seguían cumpliendo con todo el canon femenino, vestirse, comportarse como todas unas damas, mujeres consideradas prudentes, mesuradas, que siempre respetaban las normas y que no desatendían sus deberes propios de su condición femenina, como por ejemplo quedarse en casa, hacerse cargo de su marido, procurar su bienestar, cuidar a sus hijos, pero también ellas luchaban por el derecho al voto. Así que habían este tipo de mujeres así, y estaban las otras, a las cuales llamaban suffragettes. Entonces, a estas mujeres eran consideradas mujeres locas, poco femeninas, frustradas, irracionales, violentas, desobligadas de sus labores domésticas, e incluso los periódicos de esa época publicaban ilustraciones así, como ustedes la están viendo, mujeres feas, ¿ya? A las que ningún hombre quería, y que por lo tanto, al no conseguirse un marido, no les quedaba más que salir a gritar en la calle y pelear por sus derechos. Y yo quiero que hagamos un contraste con las llamadas feminazis de hoy día. Ustedes pueden ver allí, ¿qué dice? Ideología, sed de venganza, perseguidor, opositor, odio, censura, maltrato. ¿Por qué? Porque las mujeres consideradas locas, frustradas, irracionales, eran las mujeres que ellos consideraban como las que, no sé, pero aquí en Honduras usan esa palabra de mangonear, como querer decir pegarle o maltratar al marido o hacerlo como yo quiero hacerlo, ordenarle cosas y que él haga todo y esté rendido junto a mí. En ese pensamiento, en ese sentido, consideraban a estas mujeres que descuidaban a sus hogares y dejaban a los hombres y querían cambiar el papel totalmente y ellas ser exactamente como los hombres, y los hombres quedarse en sus hogares y hacer todo. O sea, eran mujeres enojonas, aparte de feas, enojonas, frustradas. Entonces eran consideradas así y feas. Y hoy día las feminazis está esa división, ¿no? Que nosotros lo vimos hace poco, entre un tipo de feminismo, el otro tipo de feminismo. Pero el feminismo radical es considerado como esas mujeres locas, frustradas, racionales, violentas,
desobligadas de sus labores domésticas, que solo buscan oprimir o estar en contra de los hombres, como ustedes pueden ver esa imagen allí. Creo que me salió un poco cortada la imagen. Y hacen esos dos tipos de feminismo, de diferencia, perdón. ¿Ya? Y ese pensamiento es bastante preocupante porque es el pensamiento que está en muchas personas, independientemente, personas que profesan una religión o personas o adventistas. Cuando escuchan la palabra feminismo, ¿qué piensan del feminismo? ¿Qué es su pensamiento cuando dicen feminismo? Cuando ven protestas. ¿Qué piensan del feminismo? ¿Cómo consideran que son estas mujeres? ¿Qué consideran que quieren estas mujeres? ¿Creen ustedes que es el mismo pensamiento de los años 1920? ¿Qué piensan? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo ustedes creen que esto es? Si estas mujeres perdón, la sociedad hoy día, cuando habla de la palabra, cuando escucha feminismo, ¿ya? O cuando ve el feminismo radical, ¿cómo cree que es? ¿Qué piensan ellos? ¿Será que ellos piensan igual que en los años 1920? Claro. ¿Será que ven igual a las mujeres? Claro, ellos igual la tienen dentro de una visión. Hay una visión idealista del hombre, como la percibe a la mujer y cómo esta visión ha sido alimentada a través de diferentes factores, ¿no? Moda, eh, los roles, también la sociedad, la política, lo que la misma mujer concibe sobre sí misma. Entonces, de estos factores se ha alimentado esa teoría que hasta ahora sigue repercutiendo. Usa otros términos, tiene otras razones, Sí. pero el fondo es el mismo. Exacto. El sentido que se le da es el mismo. Tiene que ver siempre con la belleza, tiene que ver con los estereotipos de belleza, cómo se ve a las mujeres, cómo deberían de verse, y cuando estas mujeres son libres, inteligentes, cuando luchan por sus derechos, entonces son feas, entonces son frustradas, entonces no encajan. Y para terminar este pensamiento, el feminismo radical, las feministas radicales son radicales porque ellas ven y entienden el sexismo diferente a las formas que el feminismo cultural entiende el sexismo o el feminismo liberal. Las muchas maneras en que se exhibe el sexismo, por ejemplo. ¿Cuán profundo esto es? ¿Cuán apegadas están las personas al sexismo? Y el daño que esto produce. Se entromete con tus cosas personales, los liberales no, sino que ellos se van dentro de los elementos de la sociedad y los radicales intentan erradicar esos elementos. Intentan ver de otra forma, intentan ver aquello que realmente hace esclavo o esclava, en este sentido, a las mujeres. Este pensamiento, personalmente, fue algo que me impactó mucho. Si bien es cierto, había sido mencionado ya, quizá no en esta dimensión, pero se nos había enseñado ya en el movimiento acerca de los estereotipos sexistas de belleza. Sin embargo, en estas presentaciones fueron bastante específicos y algo que como mujeres nosotras nos hizo hacer conciencia de cuánto daño hemos tenido que
pasar o cuán arraigado esto está en nosotras, las mujeres. Y realmente fue interesante poder ver esto, cómo es que nosotras llegamos a sentirnos como nos sentimos y por qué. Y que por qué lo sentimos o por qué actuamos como actuamos. ¿Tendrá esto que ver con lo que la sociedad dice? Más allá de entender el feminismo como tema profético, es cómo nosotros nos vemos a nosotras mismas, cómo nosotros somos, cómo esto impacta personalmente en cada una de nosotras como mujeres. Y esto fue la invitación que Tess nos hizo a nosotros, ver el sexismo con ojos proféticos. Y realmente estoy muy agradecida por ello. Y bueno, esta ha sido la presentación hasta hoy. No sé si hay algún comentario que quieran agregar o cerramos con una oración. Si hay algún comentario, lo quieren hacer antes o después. Yo sí tengo un comentario sobre la presentación, me pareció muy buena. Pero ¿Sobre qué? quería agregar algo. Em, nosotros estudiamos el movimiento feminista desde cuando apareció de manera prominente, o sea, cuando se hizo visible para el mundo, digamos, ¿no? Cuando empezó a remover los cimientos de lo que es la estructura patriarcal. Pero en realidad la lucha feminista comenzó mucho antes. Am, Registros históricos, por ejemplo, muestran que algunos países tenían leyes donde literalmente estaba escrito que el hombre podía someter, usar violencia para someter a su esposa. Estaba escrito en la ley, que podía agredirla. Y estudiando un poco sobre el tema, vemos que todo eso, cuando Cristo viene y restituye a la mujer el derecho de pactar con Dios mismo, ahí empezó la lucha de las mujeres. Es, esa resistencia se fue incrementando. Pasado ese tiempo, en Grecia, por ejemplo, se observan Sí. las mujeres a modo de protestas am, por las injusticias o por el trato o por la facilidad en que eran cambiadas las esposas, ellos empiezan a usar mecanismos de defensa, o sea, no tienen todavía tanta voz, pero empiezan a usar y ahí, por ejemplo, lo que hacen es envenenar a los esposos por la opresión que ellos sentían. Y de ahí en adelante había todo un linaje de los esposos que eran envenenados. Las hijas habían sido enseñadas a hacer esto. Eran como maneras silenciosas que ellas tenían de buscar su libertad. No se justifica el acto, obviamente, pero puedes darte cuenta que sí había este concepto feminista en la mente de las personas. No estaba articulado como ahora lo vemos, pero estaba siempre presente. Y este concepto de que la mujer es libre y tiene que ocupar su lugar, también lo puedes ver en Eva, en la manera en que Cristo le anuncia a ella las consecuencias de su error. Pero cuando Cristo hace esa transición de permitirles a las mujeres pactar con Él en su generación, en su dispensación, entonces Él revierte el rol. Así como Eva tuvo que asumir con
con sujeción el castigo de su pecado, su error, ahora también el hombre tiene que hacerlo. Como mostrarse una foto de una mujer de vestido amarillo, como somete al esposo en la cocina con el hijo ahí. Esto es, es, es paradójico porque simbólicamente nos muestra que el hombre sí entiende cuál es su posición ahora, pero se resiste. Y hay una diferencia con Eva en esto, en la historia inicial. Eva no presentó resistencia. Con su misión asumió el hecho de que, como fue ella la que empezó, el marido se empodera de ella. Pero cuando Cristo revierte esto, es el hombre el que empieza el pecado, porque no lo abandona. Y ahora es él que tiene que estar en su misión. Exacto. Cómo se fue desarrollando, ¿no? Hasta hoy este asunto. Gracias, Solange, por el comentario. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. O cerramos con una oración. Estaba pensando también en la situación muy específica en Esparta, ¿no? Donde era ya en esos tiempos muy famoso que la mujer tenía una posición muy diferente en ese estado, em, donde también mujeres podían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y no, eso no causaba que fuera divorciado, digamos, era parte de también sus derechos. Eh, Así dijo Solange, ¿no? Entonces en Grecia ya había, y también era muy diferente en cada estado, pero tenía bastante, un rol muy diferente ya que la mujer podía asumir. También eso se reflejaba en la educación de las niñas y también en su participación por ejemplo, en la guerra. Ah, Historia interesante. Ok. Se cortó un poquito, no sé si solo fue a mí. Bien. Matías tiene un comentario, creo. Perdón. ¿Alguien más? No, yo solamente quería saber que Solange dijo que vino Cristo, hizo un pacto con la mujer y el hombre empieza a poner resistencia, porque no se escuchaba, bueno, esa parte. ¿Desde ahí empieza algo así? Bueno, no vino a hacer un pacto, o sea, con la mujer en específico, ¿no? Él vino a restaurar el pacto. ¿Recuerdas? La última semana, esa era la función de las 70 semanas, ¿no? Restablecer el pacto, renovar el pacto con su pueblo. Y en ese pacto se permite a las mujeres tomar el bautismo. Entonces ahí empieza, o sea, se les da, ahí que se empieza esa restitución de la mujer. Y a esta restitución es que el hombre se opone. Digamos, y cuando digo hombre no me refiero a uno en específico. En general, el sistema patriarcal rehúsa esto, no acepta. Pero eso sería mucho más fácil visualizarlo en una línea, ¿no? Donde tú puedes ver el desarrollo de este evento. No sé si responde, Matías, tu pregunta. Sí, gracias. Bien. Entonces, si no hay alguien más, ¿alguna otra intervención? Voy a proseguir entonces con una oración.